Eh, Hoy tenemos a la gran doctora Núria López, es nuestra farmacóloga clínica, es doctora de medicina integrativa. Ahora estoy esperando que se conecte conmigo para empezar un poco las conferencias, la charla con ella. Y ya veréis, le podemos sacar muchísimo jugo. Yo creo que la hora no nos dará porque es un pou de ciència que diem en català, ¿no? Sap moltíssim, es una persona con muchas capacidades dentro de la medicina integrativa. Hablaremos de la farmacología clínica como aquella especialidad médica que poca gente conoce que es una especialidad. El tema de los fármacos también en pacientes que tenemos en la consulta. Voy a ver, está entrando Núria. Creo que está entrando. Y hablaremos de la interacción de los... ¡Hombre! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Volvé aquí, a casa. La tendríamos que hacer en castellano, Núria, ¿vale? Sí, tranquilo. Es la costumbre, como siempre te hablo en catalán. Sí. No estás mal, ¿no? En la casita te veo bien ahí, ¿eh? La terracita. No, bueno, hay aquí detrás un patio. Sí, muy bien. Sí. Nos permite un poco de aire. Y tanto, que hace falta. Estamos intentando explicar un poco lo que estamos haciendo en la clínica, de ir conociendo pues cada componente del equipo, ¿no? Y especialmente yo estaba mostrando mi admiración hacia ti por tus conocimientos, por esta medicina integrativa, por los años que nos conocemos y sobre todo por la gran aportación que nos has hecho en la clínica, por tu capacidad no solamente como médico, sino como farmacóloga clínica, que quiero hablar de ello, lo que significa dentro de la especialidad médica, el miedo a la enfermedad que hemos titulado ¿Cómo lo ves tú? Y un poco esto, ¿no? Ahora, si quieres, esperamos 2 minutitos antes de empezar, que la gente se incorpore la gente. Muy bien. Y lo que vamos a hacer es que los últimos 10 minutos o así, si nos entran preguntas, pues las irás respondiendo. Podemos contestar. Sí, vale. Y de todas formas, como queda grabada la conferencia o la charla, si hay algún paciente que nos hace alguna pregunta que después por privado tú le contestas o desde la clínica, ya lo hacemos así, ¿vale? Porque seguramente dirás tantísimas cosas importantes que creará mucha atención, ¿vale? No sé qué hora es, son las 6 ya, Núria, ¿o qué? Faltan 3 minutos. 3 minutos, ¿no? Bueno, pues preséntate, 3 minutos de presentación y así. Bueno, para los que no me conocéis, soy Núria López, soy médico o médica, para que no se enfade una compañera mía que dice que las mujeres tenemos que decirnos médicas, pero bueno, soy médica desde el año 2000 y bueno, me especialicé vía MIR de farmacología clínica en el Hospital de Can Ruti, una especialidad que muchos pacientes desconocéis, pero existe, y igual que otra especialidad como el cardiólogo, el neurólogo, pues hacemos el MIR y estamos unos 4 años haciendo la residencia, igual en un hospital, pasando por servicios como urgencias, la UCI, bueno, y aprendiendo mucho, ¿no?, esos años. Y bueno, después de ese periodo de formación decidí empezar a trabajar, estuve en la Agencia Española del Medicamento y estuve también en la industria farmacéutica, porque yo buscaba trabajar como farmacóloga clínica, y en vista que no se cumplían mis objetivos y que teníamos visiones muy diferentes y encontraba faltar la clínica con el paciente, acabé trabajando en urgencias. He estado casi 20 años haciendo de médico de urgencias. Y durante estos años pues me he formado en otras cosas. Empecé a hacer psicoterapia porque como paciente primero y luego como terapeuta. Aprendí sobre terapia bioenergética, he aprendido otras medicinas que les llaman alternativas, pero para mí son complementarias a la medicina convencional. Bueno, tengo conocimientos de homeopatía, de nutrición, de dietética, de lo que es la actividad física personal de la persona. Y luego ahora estoy estudiando medicina china y acupuntura con la doctora Lipidín desde hace 2 años. O sea que en eso estamos. Yo creo que si seguimos con tu currículum igual nos comemos la entrevista. O sea, arrancaremos. Y una cosa que a mí de siempre me gusta hablar mucho y por las veces que hemos podido tener tú y yo conversaciones más privadas, que me profundices el médico interno que llevamos dentro, ¿no? La capacidad que tenemos de autocuración en estos momentos donde el miedo, la enfermedad, donde tenemos... Háblame un poquito desde tu punto de vista de cómo lo ves tú.
Bueno, para mí, si tú estás bien, no enfermas. Esa es la clave de todo, ¿no? O sea, si algo he aprendido durante los casi 20 años que he estado trabajando con pacientes en la sanidad pública, básicamente, porque he hecho otras cosas, pero sobre todo en la pública, siempre te das cuenta que porque a unos les pasa unas cosas y a otros no, ¿no? O sea, ves personas de las mismas características, de edad, de constitución física, que se mueven en un entorno sociolaboral más o menos el mismo, y unos se enferman y otros no. Y unos tienen cánceres de los cuales se curan, otros no se curan. Entonces, claro, llega un punto que como médico, aparte de todo lo que estudias en la carrera, siempre te preguntas qué es lo que les diferencia. Y bueno, aquí es donde te das cuenta que el médico interno es el que manda sobre la salud de las personas, y ahí tienen importancia cosas pues como la salud psicoemocional, la actitud y bueno, que te mantengas saludable a nivel nutricional y a nivel de actividad física. Eso es básico. Para mí, si eso funciona, es difícil que enfermes, y aunque enfermes, lo superas. Con ayuda o no, pero se supera, siempre se supera, aunque tengas un cáncer. O sea, eso es así. Si tienes ayuda y haces cambios y cuidas tu salud, puedes llegar a curarte. Sí que es verdad que a veces llegamos a situaciones que son muy límites. Hay gente que realmente a veces los ves muy, muy enfermos, y ahí sí que a veces ya no depende tanto de ti, sino de hasta dónde han sobrepasado ese equilibrio, ¿no? Que a veces cuesta tirar atrás. Pero bueno. Hombre, a mí me encanta que como médico que eres, o médica, hables desde este punto de vista integrativo, porque nosotros como osteópatas no sabemos trabajar de otra manera que buscar esta integridad del cuerpo humano, mirarlo como un todo. Y yo siempre he defendido mucho en la clínica la figura del médico, porque nosotros como fisios o como osteópatas, pues no podemos llegar a ciertos alcances, a ciertas patologías, evidentemente no es nuestra profesión, pero encontrar médicos que hablen desde este punto, ya sé que hablamos mucho de medicina integrativa, pero desde tu especialidad, hablar de esta capacidad del médico interno, de la parte emocional, de la parte... no es fácil encontrarlo esto, ¿no? No es fácil. Por eso, para hacerte una pregunta, ¿qué es la farmacología clínica? Para que todo el mundo lo entienda. Como especialidad médica, ¿eh? Sí, mucha gente nos confunde a veces con farmacéuticos. Y el farmacéutico es una persona que se especializa en farmacia, ¿vale? Y es una carrera también. Y el farmacólogo es un médico que ha hecho la carrera de medicina y después se especializa en farmacología clínica. Esta especialidad surgió en los años 70 de la necesidad de que hubiera alguien que controlara de alguna manera todo lo que iba a venir. O sea, ya se preveía que con el crecimiento de la industria farmacéutica y la salida de tantos fármacos, en algún momento íbamos a estar polimedicados, y eso ha sido así y lo vemos ahora. Entonces el farmacólogo, la misión que tenía, o una de nuestras de lo que tenemos que hacer como médicos farmacólogos, es evaluar el beneficio-riesgo de los fármacos que los pacientes toman. ¿Eso qué quiere decir? Pues que cuando hay pacientes que se les tiene que dar un fármaco, antes de darlo, y esto lo hace cualquier buen médico, también lo hace, antes de darlo te planteas si es beneficioso darlo o no. No darlo porque sí, ¿no? Por ejemplo, tú tienes una infección en el cuello, antes de darlo tendrás que estar bastante seguro, si no seguro del todo, que sería lo ideal al 100%, de que esa infección es bacteriana, que tu cuerpo no va a poder resolverla sola y que ha llegado un punto en que el equilibrio de tu sistema inmune no va a poder y necesitas dar el antibiótico. A pesar de los efectos secundarios que tengan el antibiótico en ese momento, tú sabes que es mejor darlo que no darlo, y por eso lo das. Pero claro, esto con un medicamento es una cosa bastante sencilla y cualquier médico dentro de su especialidad lo puede hacer. El problema viene cuando los pacientes están polimedicados. El típico paciente, pues que resulta que tiene una enfermedad cardíaca, le falta un riñón y su riñón que le queda no le funciona bien, tiene un problema neurológico por el cual el neurólogo también le ha dado fármacos, tiene un problema gástrico y también toma medicamentos para el estómago, y al final te encuentras con listas de pacientes que llevan 13 o 14 medicamentos, y ahí es cuando realmente la función del farmacólogo clínico es muy importante. Porque ahí, cuando revisamos toda la medicación, nos damos cuenta que sobran medicamentos, siempre. Siempre hay medicamentos que interaccionan entre ellos, que el efecto es contraproducente, y es una labor difícil de hacer porque hay que revisarse cada uno de los medicamentos, los efectos que tienen, sus contraindicaciones, las interacciones
con otros fármacos, y no solo con eso, sino con sus enfermedades, las que tiene ese enfermo, y muchas veces para reajustar tratamientos hay que quitar fármacos o disminuir las dosis de los fármacos que el paciente está tomando. Y nosotros con esto vemos que mejoran muchísimo. Has dicho una cosa interesante, el polimedicado, ¿no? Una cosa es el polimedicado. ¿Cuántos medicamentos podemos considerar para considerar un paciente polimedicado? Bueno, a ver, digamos que oficialmente o de una forma organizativa, de cara a la farmacología clínica, un polimedicado sería una persona que llevara más de 10 medicamentos. ¿Sí? En mi opinión y de otros compañeros como yo, un polimedicado es cualquier persona que lleva medicamentos que no necesita. Claro. Aunque sea uno. Esto es interesante, ¿eh? Es como la analítica, ¿no? El valor que dicen que para estar bien, pero otra cosa es valor óptimo, ¿no? Claro. De hecho, un caso que quería comentar, porque es muy curioso, ¿no? De muchos que veo, ¿sí? Fue una paciente que venía a visitarme por un problema poliarticular. Tenía una artritis, estaba empezando a ir de médicos a médicos, hasta tenía pendiente la visita con el reumatólogo cuando me vino a ver a mí. Y ella lo único que tenía eran problemas de inflamación y dolores a diferentes articulaciones. Entonces yo cuando le hice la historia de sus medicamentos, resulta que aparte de tomar algún antiinflamatorio de forma puntual, lo único que tomaba desde hacía más de 10 años y ni recordaba por qué lo tomaba, pero lo tenía crónico, era el omeprazol. Y esta mujer, bueno, el omeprazol, entre otras cosas, hay mucha confusión poblacional, la gente se piensa que es un protector de estómago, y no lo es. Es un fármaco que lo que hace es disminuir la secreción ácida del estómago y está indicado para gente que tiene pues, úlceras gástricas, riesgo de recidivas de sus úlceras. O sea, sus indicaciones son muy estrictas y en las fichas técnicas de la agencia reguladora del medicamento, en este caso la española, lo pone muy claro, no es un protector. Entonces esta mujer, bueno, fue quitarle el omeprazol, que además de que no le era necesario, en esta mujer le provocaba una patología porque el omeprazol, como te altera la mucosa del estómago, disminuye la absorción de muchos minerales y vitaminas que necesitamos. Entonces esta paciente fue retirarle el omeprazol, se recuperó del todo de su poliartralgia y de sus artritis, que tenía inflamaciones ya en las articulaciones. Bueno, eso sí, también cambiamos la dieta, añadimos un poco de suplementación porque estaba falta de minerales, de B12, bueno, te puedes imaginar. Y esta mujer está encantada, de hecho no tuvo ni que volver al reumatólogo, o sea, no toma ningún medicamento actualmente. Mira, yo te digo... Eso sería polimedicación, sí. Un fármaco innecesario. De hecho, unas cosas que me llamó mucho la atención hace poco, relativamente poco, de la osteopatía, hay un referente que es Jean-Pierre Barral, es como el padre de la osteopatía visceral, estaba en una formación con él y en un momento me dijo que hay que ir con mucho cuidado con los fármacos, desde el punto de vista, ¿no? Esto me llamó mucho la atención porque nosotros cuando trabajamos en un paciente hacemos una escucha a nivel craneal, a nivel visceral, el comportamiento de ese órgano víscera en un medicado no es totalmente diferente. Es totalmente diferente. Entonces, claro, te diría que el dolor articular va precedido de muchas fijaciones viscerales, entre otras neurales, lo que sea. Pero la importancia desde nuestro sistema táctil de una víscera que esté en medicación o no es totalmente diferente. Y cuando conocí tu especialidad, yo recibía pacientes que me vienen, una pregunta obligatoria de historia de vida, ¿qué medicación tomas? Y te sacan un listado de la seguridad social, tal, así. Y estos pacientes no sabían ni cómo empezar, porque por muchas maniobras y muchos cambios de dietas, es un cuerpo, bajo mi punto de vista, intoxicado, ¿no? El hecho de cómo regulas tú esto, que lo he visto en la propia consulta, pacientes que hemos compartido, me ha sorprendido el cambio radical de ese paciente. Entonces, has explicado el caso de artritis, ¿nos podías explicar otro tipo de casos donde ha sido bastante sorprendente el cómo cambiar la medicación ha influenciado? Sí, bueno, primero de todo lo que sí que quiero, ¿no? Porque sí que es verdad que esta función muchos médicos de cabecera a veces la pueden hacer, o sea, los propios médicos de cada paciente la pueden hacer, o sea que lo que sí que es verdad, quiero que la gente entienda que en el sistema público actual un médico de cabecera a la semana llega a ver 150 personas. Y le es casi imposible poder mirarse uno por uno todas sus medicaciones crónicas y hacer el trabajo que debería hacer un farmacólogo clínico y que de hecho deberíamos estar trabajando en hospitales públicos para echar
una mano en ese aspecto, porque no es solo meter los fármacos en un programa informático y que te diga si hay interacciones o no, es valorar en una persona que tiene según qué enfermedades, porque en los programas informáticos no introduces ni si tienen insuficiencia renal, ni sus hábitos dietéticos, ni si hacen deporte, o sea, otra serie de factores que pueden condicionar pues que el metabolismo de ese fármaco, o sea, la forma de desde que entra hasta que sale, sea más rápida o menos. Eso hay varios factores que influyen, aparte de la edad, o sea, es cómo están tus órganos, ¿no? Que son los que lo eliminan básicamente o metabolizan el hígado y el riñón. Entonces, claro, los médicos de cabecera muchas veces no pueden soportar este trabajo y luego muchos pacientes se encuentran pues que le ha visto un cardiólogo, le ha visto un neurólogo, le ha visto el nefrólogo, cada uno le da el fármaco que considera que resuelve su patología o la patología que lleva, pero falta una figura de alguien que lo unifique todo, ¿no? Y que diga, vale, este señor, pongámosle Manuel, a ver, vamos a empezar desde el principio, ¿no? Pues un caso también concreto que tuve, que es importante también, era una persona que tenía la tensión arterial muy mal controlada, muy mal. Sí. Cuando me vino a ver, pues tenía una lista de total, creo que 14 fármacos y varios colios oculares para la presión intraocular, ¿vale? Entonces, era un paciente con varias patologías, hipertenso, cardiópata porque ya había tenido un infarto, se llevaba medicamentos para problemas cardíacos a nivel isquémico, nefrópata porque le faltaba un riñón y solo tenía uno, y además tiene insuficiencia renal, tiene porque sí hay una persona ya mayor de más de 80 años también, y luego encima pues con una enfermedad de Parkinson, ¿no? Entonces en un paciente así, cuando te encuentras esa lista enorme, claro, es como, ¿por dónde empiezo? ¿No? De entrada, bueno, ves al paciente, haces una visita médica de exploración, de historia clínica. Mis historias no solo son historias clínicas de enfermedades, son historias psicoemocionales, porque para mí es muy importante en cada etapa de la vida de esa persona qué le ha pasado, porque muchas veces hay enfermedades que coinciden con situaciones de mucho estrés, de problemas importantes en la vida, ¿no? O sea, hay infartos que pasan pues, después de periodos de mucho estrés o de incluso situaciones de duelo, ¿no? Entonces, es importante valorar cuándo aparecen las enfermedades para saber un poquito el porqué y luego qué cosas hay que tratar. Bueno, y además a este hombre encima le añadieron antidepresivos, ¿no? Que esto ya es para mí la bomba, ¿no? Entonces, que luego ya comentaré algo de los antidepresivos. Entonces, cuando ves esa lista, empiezas a plantearte qué es lo que necesita y lo que no. Entonces, lo más importante es el riesgo vital, ¿no? Que sus órganos principales, en este caso, para él, su corazón y su riñón, funcionen perfectamente, porque es lo que más riesgo vital tiene. Luego todo lo demás, el Parkinson también, pero en este caso era corazón y riñón, su sistema cardiovascular y su sistema renal. Entonces, empiezas a mirar fármacos y me di cuenta que incluso tomaba fármacos que estaban contraindicados en su patología renal. Sí. Por el afán de conseguirle controlar una tensión arterial, se habían dado fármacos que le provocaban problemas a nivel renal, ¿vale? Por el afán de curarle el parkinsonismo, se le habían dado fármacos que incluso a personas mayores de 65 años ya no son lo más adecuado. Entonces, claro, y por el afán de los ojos, de la vista, que además tenía un problema también de presión intraocular alta, estaba tomando un fármaco que era malo para el riñón. Que las gotas de los ojos también se absorben y pueden producir fenómenos sistémicos, o sea, pueden afectar en el cuerpo aunque un medicamento sea local o tópico. Que a veces nos pensamos que por ponernos una crema o unas gotas en los ojos o en las orejas no nos va a afectar el cuerpo. Y en la piel, en las mucosas, hay absorción de medicamentos en cualquier sitio. Entonces, por eso están, y además es que están descritos. Entonces, coges un paciente así, te revisas toda la medicación y donde vamos a buscar los datos que más necesitamos a nivel legal que tengan peso para poder yo explicarle al médico que lleva a ese paciente o a sus correspondientes especialistas por qué sugiero que hay que hacer cambios, tengo que buscar una información que sea oficial y que esté basada en la evidencia. Entonces hay una cosa que se llama las fichas técnicas de los medicamentos. Y esto cualquier persona puede acceder a través de Internet a la Agencia Española del Medicamento, la EMS, Agencia Española de Medicamento y Productos Sanitarios. Ahí salen todos los medicamentos y de hecho si tú pones omeprazol, ficha técnica en Internet, te va a llevar ahí. Porque hay dos cosas. Una cosa es el prospecto, que es con lo que nos venden el medicamento, que es la información para el paciente, y otra cosa es la ficha técnica,
que da muchísima más información y que sería la información que tendríamos que mirar los profesionales sanitarios, ya seamos médicos o otro tipo de terapeutas, porque ahí sí que vamos a encontrar cualquier información. Entre ellos, efectos secundarios, interacciones y recomendaciones en gente pues, con insuficiencia renal, con enfermedades hepáticas, bueno, con varias cosas, incluso con algunas otras sustancias, pues como la hierba de San Juan, que es de las primeras que se estudió en nivel de fitoterapia, fármacos e interacciones. Entonces, ahí tienes una documentación oficial. Yo con esos datos hago un informe importante. ¿Me oís? Sí. Vale, no es que pensáis había cortado. Sí, yo sí. Vale. Hago un informe con los datos de la ficha técnica y entonces ahí sí que pongo pues los fármacos que están completamente contraindicados en ese paciente, es lo primero que remarco. Este paciente, por su patología, por su grado de insuficiencia renal, no puede tomar este fármaco, así que sugiero revisar y luego evidentemente tienes que dar alguna alternativa, ¿no? Alternativas me refiero si tienes que controlar una tensión arterial. Muchas veces quitando los fármacos ya controlas cualquier problema que tenga ese paciente. Incluso se encuentran mucho mejor. Pero a veces ves que vas sacando fármacos y aún hay alguna cosa que no se acaba de controlar. Entonces, para mí no es solo quitar fármacos. Hay que mirar muchas cosas más. Hay que mirar la dieta, hay que mirar la actividad física, o sea, hay que mirar qué alternativas no farmacológicas se pueden dar a un paciente ya polimedicado, mayor y con un metabolismo que no va a ser el mismo que una persona joven y que cada fármaco que damos, si hace efecto, también hace toxicidad. Esto es importante. O sea, eso es súper importante. Si hacemos, hacemos 3 grupos, por ejemplo, grupo de los terapeutas manuales que nos gusta hacer la medicina integrativa, la terapia manual, donde nos damos cuenta de la interacción que puede haber en un fármaco o la necesidad que por una visita médica un paciente tiene que tomar ciertos fármacos. Esto nosotros tenemos claro y conocemos a gente, gracias a Dios, a gente como tú que nos puedes poner orden aquí. Después está el grupo que para mí es muy importante del paciente que no conoce nada, que se va a su médico porque tiene una patología de riñón y se va a su médico especialista, le da su medicación, pero también tiene una patología de respiratoria, se va al respiratorio. O sea, una cosa que defendemos desde la formación integrativa, que el síntoma para nosotros es un aliado y la medicina tiene que ser totalmente integrada. El paciente no está recibiendo esta información cuando se va a cada especialista y le da su medicación, se va con su listado seguramente indicada, pero desde un aspecto global igual no está del todo indicada si juntamos. Pero después está vuestra comunidad médica. ¿No hay un acuerdo entre vosotros de cómo podemos trabajar en esta línea? Porque me parece sorprendente que viéndolo como terapeuta, de cómo mejora un paciente, una paciente a partir de 3 o 4 fármacos pueda acudir a un especialista como tú y ponga orden a esta situación. ¿Por qué no existe esto en vuestra comunidad? Bueno, yo sospecho que porque la industria farmacéutica tiene muchísimo poder y eso es real. Son empresas y al fin y al cabo una empresa cuando invierte muchísimo dinero, hablo de miles o millones en un fármaco, lo que espera es recibir beneficios, ¿no? Y dar por hecho que un fármaco no le va a dar beneficios o que no lo va a poder vender, eso es una ruina para una empresa. Entonces, no podemos olvidar que detrás de todo esto, los que crean medicamentos son empresas farmacéuticas y no son gubernamentales, son empresas privadas que evidentemente si no tienen beneficios económicos no pueden seguir. Todavía así, no olvidemos que muchos fármacos que han salido a lo largo de la vida o de la historia han salvado vidas y eso es así y de hecho para mí hay una parte de la industria farmacéutica evidentemente que es la parte buena, pero como en todo en esta vida hay un yin y un yang, pues evidentemente habrá una parte que no y eso lo hemos visto y lo vemos muchos médicos, se ve a lo largo de la historia cómo fármacos que salen al final se tienen que retirar porque son tóxicos, porque no se han hecho los estudios como se deberían de haber hecho o porque se han hecho estudios de una manera un poco buscando un objetivo claro y no teniendo en cuenta que a lo mejor el fármaco no te sale bien y lo tienes que retirar y no lo puedes usar, ¿vale? Entonces, yo en este mundillo no me he metido tanto porque no he querido, pero hay uno de mis profesores, a los que adoro más, que fue un profesor mío, que fue el doctor Laporte, que seguro que alguien, si se mete en internet y lo busca, va a encontrar que este hombre ha luchado mucho por estos temas y ha tenido que pasar por el medio de más de una demanda que han intentado hacer contra él
simplemente por defender un derecho de los pacientes de que los fármacos, antes de que salgan al mercado, tengan realmente una evidencia basada en la ciencia de verdad, ¿no? O sea, porque no se le puede exigir, por ejemplo, a los que hacen terapias complementarias, como dicen, que para mí todas son integradas en el trato de un paciente, que tengan evidencia cuando hay fármacos que han ido a juicio por no tener evidencia, incluso por intentar engañar, ¿no? O sea, la doctora Forcadas hizo un libro que se llama Los crímenes de la industria farmacéutica y, como muy bien ella explica, no es que se lo invente o que ponga un título para que la gente le llame la atención, es que son crímenes que fueron sentenciados vía criminal y que la industria aceptó que eran responsables de estos daños. Entonces, claro, esta parte no la podemos olvidar, existe, y suerte que en general los médicos están bien formados y ya vigilan mucho antes de dar medicación. El problema es que el sistema está sobresaturado. Los médicos tienen un exceso de trabajo, ahora mismo lo estamos viendo, lo que está pasando ahora está remarcando mucho cómo está el personal sanitario en general. Y bueno, para mí lo de los médicos es increíble, médicos y enfermeras que tienen carreras profesionales, que se han pasado la vida estudiando y que siguen ahí dando el callo, ¿no? O sea, y están trabajando en condiciones pésimas, tienen que atender un montón de... Es que es imposible que, aparte de atender, tengas tiempo de mirarte lo que supone los fármacos, y más que cada vez la gente toma más fármacos. Y nuestra figura... Sí, dime. El encuadre de la charla que estamos teniendo, evidentemente, no es en contra del fármaco, sino es cómo se utiliza el fármaco. Porque gracias a Dios tenemos los fármacos, ¿no? Porque dices, hostia, yo a veces en alguna conferencia utilizo, imagínate que vas a hacer una conferencia y tienes un dolor de cabeza, pues te tomas pero siempre pensando que estás tratando el síntoma en sí, pero para después hay que trabajar la base del problema, ¿no? Creo que falta conocimiento de esta base, ¿no? A la hora de por qué, ¿no? Sí, y luego que también eso sí que da cierta inseguridad a los pacientes, ¿no? De el que no les expliquen suficiente. Yo sé que no hay tiempo muchas veces para explicar, pero si algo te da miedo, como es cuando estás enfermo, que realmente puedes tener emociones de miedo porque desconoces lo que te pasa, o sea... Sí. A mí me falta esa parte, ¿no? Que es la que muchas veces buscamos en la medicina integrativa, de intentar tener tiempo. El tiempo es súper importante y explicarle todo, no solo lo malo de su historia, sino todo lo demás, ¿no? O sea, y esto, bueno, es como ahora, tienes la tele y todo lo que hablan es del COVID, pero solo lo malo, nadie explica lo bueno, ¿no? Y claro, cuando tú recibes tanta información de malo, lo que tienes es miedo. Y esa no es la realidad. O sea, la realidad es mucho más amplia, hay muchas posibilidades. Tú tienes un cuerpo que, si no ves solo tu enfermedad y ves el resto, está sano en general, y gracias al resto tu cuerpo funciona, aunque tengas un problema de salud importante, ¿no? Entonces yo siempre digo a la gente que mire más allá, ¿no? Que amplíes la mente, que mires por la ventana y que veas que no todo es aquella cosa que tienes mal ahora, o que vas a tener mal durante unos años, o a lo mejor el resto de tu vida, pero ¿de qué manera puedo hacer yo para verlo más como una oportunidad y no como bueno, ahora ya estoy jodido, ¿no? O sea, años atrás una persona con un infarto no vivía mucho, ahora tienes un infarto y puedes vivir muy bien muchos años, casi como una persona que no lo ha tenido. Entonces, es verlo como una oportunidad. Vale, he tenido esto, pero tengo una oportunidad de cambiar mi vida, de vivir lo que me queda, pues de la mejor manera posible. Y ahí es donde hay que hacerse un planteamiento, ¿no? ¿Qué me ha llevado a estar enfermo y qué puedo hacer para no volver a estarlo? Entramos en este concepto que a mí me apasiona, que es el aspecto emocional, ¿no? No digo que todo haya que pasarlo por este embudo, pero tampoco desde el área científica obviarlo como si no existiera, porque por desgracia no tenemos una maquinita que diga cómo estás emocionalmente, pero uno cuando se levanta por la mañana sabe si está triste, si está alegre, si está en un momento que está bien en su vida. A mí me gusta, y de hecho estoy escribiendo mucho sobre esto, sobre la relación de las emociones con las vísceras en sí, ¿no? Ahora hemos anunciado esta charla como el miedo, ¿no? En sí, para mí el riñón, que es el órgano que guarda el miedo, pero es el miedo a una situación social. En cambio, el miedo a perder la vida es una emoción que queda más enquistada en el corazón, desde nuestro punto osteopático, ¿no? Pero me quiero preguntarte sobre todo sobre el gran maestro. Hablamos mucho del cerebro, del segundo cerebro del intestino, pero hablamos poco del hígado. Para mí el hígado es el rey. El hígado es el que guarda tantísima emoción y el que está trabajando
para nosotros 24 horas casi al día, donde un ibuprofeno no sé qué tarda en metabolizarlo, pero debe ser una brutalidad. Estamos forzando el hígado, igual la emoción de sentimiento de ira, en este momento de tanto miedo. Háblame un poco de esto, de estas emociones relacionadas con la enfermedad, ¿no? En medicina china cualquier órgano es importante también, o sea, ¿no? Es importante el hígado, es importante el pulmón, es importante cualquier órgano, ¿no? Y ahora es verdad que la situación que estamos viviendo, pues sí, te puede, como dirían algunos, estancar el hígado por rabia o impotencia, ¿no? Pero luego también se te puede estropear el riñón por el miedo. Y luego en el pulmón está la tristeza. Y ya no solo es la emoción que puede estar en cada órgano, sino en la época del año que vivimos, ¿no? Cómo nos afectan las diferentes estaciones a nuestros órganos. Yo no concibo una medicina, desde que conozco la medicina china, sin la explicación que te da la medicina china tan objetiva, ¿no? De la relación que tienen todos nuestros órganos entre ellos y cómo están relacionados con el exterior, algo que en la medicina convencional nunca estudiamos, ¿no? Solo miramos hacia adentro y nunca miramos hacia afuera. Cómo nos puede afectar el entorno, el que sea de día o de noche, la primavera, el verano, el otoño. De hecho, ahora seguramente veremos una disminución de la carga viral del coronavirus justamente porque está cambiando la estación y estamos ya de entrada a la primavera, la temperatura es más alta y como dicen los chinos, el calor sube hacia el cielo, el pulmón sería el cielo y el estómago y el bazo es la tierra, ¿no? Y si hay más calor arriba, la carga viral de los virus se replicarán en menor medida, o sea, disminuirá esa rapidez con la que se replican. Evidentemente iremos viendo algún brote porque es un virus desconocido para todo el mundo, pero hasta el invierno probablemente no volvamos a ver lo que nos ha pasado hasta ahora tan así explosivamente. ¿Vale? Entonces, sí, el hígado es importante el riñón, depende del momento de la vida en la que estás y depende también de cómo te sientes. Y claro, el tema emocional a veces lo arrastras desde la infancia. Uh-huh. Por eso es tan importante también tratar a nivel de psicoterapia y buscar dónde se te han bloqueado esas emociones ya antes, ¿no? O sea, a veces te aparece una enfermedad que coincide con un momento en tu vida en concreto, pero a veces te aparece y tú no das ninguna explicación de que te haya pasado nada importante, pero es que igual llevas tiempo aguantando según qué cosas o sintiendo según qué emociones que se han quedado ahí y que las has dejado ahí, pues porque no quieres a lo mejor procesarlas, por lo que sea. O sea, y luego encima estamos como medicando las emociones, que esto es un gran error para mí. O sea, si se te muere alguien, lo importante es que hagas un duelo, sea muy difícil o no, pero tomar una medicación por una depresión, a no ser que sea una depresión muy grave, donde hay unos criterios de intento de suicidio y hay otras cosas detrás, tratar a toda la gente que tiene un estado de ánimo decaído y ponerle como depresión no es lo ideal. Estamos aumentado la medicación antidepresiva 300 por una burrada. Antes era puntual y ahora es a todo el mundo y largas épocas de la vida que lo toma la gente de forma crónica. Pero no crees que tenemos que reeducar, porque es verdad que ahora últimamente estamos viendo muchas conferencias hablando del sistema inmunitario, hablando de las emociones, pero ¿no crees que falta un poco de reeducación, ¿no? Incluso de la población, porque siempre estamos buscando como la culpabilidad al otro, ¿no? De señalando, sí. Y siempre yo digo, señalas con un dedo, pero los otros 3 dedos te señalan a ti, es decir, a mí una cosa que me hizo parar es decir, ¿cómo puedo ayudar a la gente sin conocerme mis emociones, lo que me ha llevado hasta aquí, hasta, pues no sé, retroceder a mi infancia si fuera preciso, no, pero conocer la forma, las cosas que me hacen reaccionar, ¿no? A veces digo, hostia, una discusión que alguien me dice algo y me sulfura por dentro, ¿no? En lugar de buscar la culpabilidad al otro, bueno, ¿qué es lo que me ha hecho resonar, ¿no? Y averiguar esto cada persona es un poco la línea en que creo que es la coherencia social, ir un poco en conocernos, ver lo que nos hace reaccionar y tratar, porque es que si no, la solución que es, no, es que tengo un problema en casa, tengo un problema en el trabajo, me medico, me tomo antidepresivo y claro, y exponencialmente nos vamos para arriba, pero ¿no os falta documentación un poco para que el paciente averigüe qué realmente está pasando ahí? No, hablo de nos falta y creo que los primeros que muchas veces necesitan ayuda en esto incluso son los profesionales sanitarios.
Por eso lo Para decía, mí ¿no? es una cosa súper importante. O sea, y ahora estos días lo estoy viendo mucho porque tengo compañeros que me llaman porque lo están pasando muy mal y no pueden ni siquiera gestionar sus emociones, la sensación de impotencia. Esto traerá cola cuando todo esto acabe, pero es normal, no tienen ningún tipo de apoyo y ya están ahí porque llevan mucho tiempo aguantando. O sea, la sanidad pública va mal desde hace muchísimo tiempo, no es una cosa nueva. Entonces, esas emociones que tú vas conteniendo y que ahora, por un tema de solidaridad, vas a estar ahí en la trinchera como si fueras a la guerra, bueno, está bien hasta cierto punto, porque llega un momento en que la vocación se transforma en maltrato o en martirio, ¿no? De, bueno, ya da igual, aquí lo doy todo y a ver qué pasa. Y te pones en riesgo total. Si no tratas el tema emocional, al final vas a enfermar. Y eso es así, o sea, eso lo he comprobado yo durante muchísimos años. Si algo preguntaba a la gente cuando tenía una enfermedad es cómo se sentían. Y siempre había algo, siempre. No. Claro, ahí háblame un poquito, algo que me llama la atención es, hemos hablado del sistema inmunitario, ¿no? De la importancia a veces de las emociones, de cómo cuidar nuestro intestino, cómo hacer todo esto. Claro, pero ¿cómo, si desde pequeñitos casi en la mayoría de las casas, ¿no? Los pacientes que recibimos, la normalidad es levantarse por la mañana y poner un plato de cereales sin ningún tipo de esfuerzo? Porque yo me levanto por la mañana y recuerdo es que pocas veces tengo hambre cuando me levanto por la mañana. Esta incoherencia social que se habla, ¿no? De decir, sí, pues hacer algo para ganarte un poco el desayuno, ¿no? Porque es que si no, levantarte y azucararte y tirar de los depósitos de azúcar de entrada, claro, evidentemente el terreno, que es la base de que cualquier cosa no avance o no evolucione, lo estamos inundando de perder esa flexibilidad metabólica que es lo que quiero que me hables, ¿no? Claro, evidentemente esto, la generación que va subiendo, con esta necesidad de azúcar que va subiendo, y a media mañana tengo que tomar la galleta, y a media tengo que comer, que si no me mareo. Esto evidentemente llegará un momento que perdemos esta flexibilidad, perdemos la salud y claro, la medicina, por lo que parece, vamos a compensar con un fármaco por la diabetes que cada vez se incrementa más, la diabetes tipo 2, la comida cada vez es más rápida y tienes menos tiempo para comer. ¿Cómo le damos la vuelta a esto, Nuria? ¿Cómo le podemos Esto, como muy bien tú decías antes, la sociedad nos hemos acostumbrado a que nos den la solución desde fuera y nos paramos muy poco a meditar o a sentir qué es lo que realmente necesitamos, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de las Navidades. Sí. Estamos en una mesa, no paramos de comer y llega un momento que tu estómago te está diciendo para, pero tu cabeza y el rol social te dice no da igual, una copa más no pasa nada, un trozo de turrón no pasa nada y ese día pues acabas, ¿no? Pero sí que ahí te das, claro, ahí sí que te das cuenta que tu cuerpo habla y te dice esto no me gusta. Y nos damos cuenta, la gente tiene más alergias también a las gambas, o sea, el cuerpo habla, el cuerpo te dice. El problema es que nadie nos enseña a escucharlo, desde muy pequeños, nadie. ¿En qué cultura se enseña a los niños ya desde pequeños a respirar, cerrar los ojos y a ver qué sienten? O sea, sentir un poco, ¿no? Hacer algún tipo de ejercicio. Bueno, para mí el yoga y el qigong son dos de los ejercicios que considero que todo el mundo, si no uno el otro o los dos, debería hacer ya desde pequeños, acostumbrarse, pero porque es una manera de sentir el cuerpo. Y contra más practicas estas disciplinas, más te das cuenta de las necesidades que tiene tu cuerpo en cualquier sentido. Y cuando haces esto, también tu cuerpo no te pide tanta azúcar. Te la puede pedir en un momento puntual, por una situación de estrés, pero ahí también reconoces que tienes una situación de estrés. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces, si aprendemos a escucharnos, y de hecho hay algunos nutricionistas que se encargan de enseñar a la gente a escucharse, que esto es muy difícil, pero es intentar, ¿no?, centrarse y sentir, ¿realmente me apetece? O sea, si antes de comer pudiéramos tener el tiempo, que no lo tenemos, o sea, insisto que aquí influye nuestra forma de vivir, que corremos tanto y estamos viviendo en situación como de alerta, como si nos fuera a perseguir un león, que vamos, como decía Víctor Coopers, como pollos sin cabeza por la vida. Es verdad, esto es así, ¿no? Entonces, ojalá tuviéramos el tiempo, y si no, gracias a esto que ha pasado, que siempre intento buscar la parte positiva, vamos a buscarnos un poco el tiempo cada día, aunque sea levantarnos un poco antes, para realmente qué me apetece a mí.
Y si por la mañana y me acabo de levantar y no me apetece comer, pues será por algo, no hace falta comer. Muchos niños a veces se levantan a unas horas que tienen que ir a la escuela y no tienen hambre y les enchufamos ya una galleta al menos, ¿no? Para que coman algo. Pues no, prepararle el bocadillo, o sea, habría que empezar a intentar dejar que los niños también se sientan sus necesidades, ¿no? La mejor lactancia materna es darle al niño la leche cuando te la pide, porque está siendo coherente con la necesidad de ese niño en ese momento. Es un coñazo, evidentemente, para la madre, o sea, ahí no hay otra, pero es lo equilibrado. Entonces, si dejáramos que los niños ya desde pequeños, a ese nivel, me refiero a sus niveles, no al nivel de hacer lo que les dé la gana, sino al nivel de sus necesidades, de la alimentación y de ir al baño, fueran cuando quisieran, sin tener ningún tabú, sin ver como el ir al baño como algo que, bueno, luego hay muchos estreñimientos en adultos por problemas como de pequeño, ¿no? Esto no lo hagas aquí delante, esto, por los tabús que tenemos, ¿no? Cuando es una cosa natural y fisiológica, el comer, ir al baño es algo súper básico y en traumas de estos vemos luego enfermedades en la gente ya más adulta, ¿no? En adolescentes o en adultos. Entonces, esto habría que cambiar la actitud y dejar un poco ver al niño de pequeño lo que le dice sus instintos a la hora de comer, a la hora de dormir, a la hora de... ¿Sabes? Siempre y cuando no haya ninguna patología ni nada de base que les esté alterando en algo, pero hay que dejar un poco esos instintos que funcionen, porque si no, con el tiempo lo que hacemos es que los anulamos y no nos movemos por lo que nuestro cuerpo nos pide, sino por lo que nos pide esta. Porque es la que hemos empezado a hacer funcionar desde pequeños y es la que nos ha enseñado a levántate, cómete esto, haz la cama, no te vayas sin hacer... O sea, es el tu, ¿no? Y estamos tan acostumbrados a lo que nos dice la cabeza que nos hemos olvidado de sentir. Y... De hecho, me iría un pasito más atrás, incluso a las pacientes que siempre para cuidarse o saber cuidar hay que saberse cuidar uno mismo, ¿no? Y a las personas embarazadas... Yo siempre les digo una cosa, hay un tema que casi lo olvidamos siempre, la boca, ¿no? La boca de las embarazadas, donde unos puntos de infección en la boca, esto es una vía de transmisión directa hacia tu bebé, después sí que lo podrás cuidar a la alimentación, pero los cuidados básicos inmunitarios de la madre, como cuidar la flora intestinal para dar la mejor genética a tu hijo, ¿no? Entonces, qué mejor manera que saberse cuidar uno mismo a partir de esas premisas de sé respirar, sé cuidarme, sé comer, ¿no? Intentar en ese médico interno que tú nos hablabas del principio, que es la posibilidad de saberlo cuidar, porque esto no hay nadie que lo vaya a sustituir, ni un fármaco, ni un terapeuta, es personal, ¿no? Sí. Bueno, y si no sabes, buscar ayuda, porque para eso estamos los terapeutas, ¿no? Que yo creo que quien más, quien menos, desde varias vertientes podemos ayudar a la gente a poder aprender a escucharse, porque al final eso es el secreto de tener una salud buena y una vida larga y de buena calidad, que de eso se trata al final, ¿no? De vivir pues lo mejor que puedas durante los años que te haya ofrecido esta vida, ¿no? Así que yo abogo por eso, para mí es el principio básico. Luego, claro, dentro de nuestra profesión, pues cuando te viene una persona que está polimédica, hago otro tipo de trabajo también ahí, ¿no? Es muy difícil también, a según qué pacientes y a según qué edades, intentar tirar a este modus vivendi, que sería el ideal, porque ya han llegado a un extremo en su vida que es prácticamente imposible, ¿no? O poco probable. Pero bueno, muchas cosas se pueden hacer, muchas. Y en cada persona pues habrá un abanico de posibilidades y que será mayor o menor de lo que se puede cambiar o no. Y a mí me llama la atención, dentro de la clínica sabemos que tenemos la acupuntura, al cual le tenemos mucho cariño por lo que hace para nuestros pacientes, sé que tú estás en ello también. A mí me llamó la atención cuando no puedo hacer acupuntura, aunque lo estudié en su momento, no he practicado, pero sí entiendo los 5 elementos, cómo funcionan y la similitud con la medicina integrativa que le damos, ¿no? Haz una pincelada de esto, porque a mí me llamó mucho la atención de la sincronidad que hay, ¿no? De estos 5 elementos con lo que nosotros conocemos la medicina integrativa. Bueno, pero que hable un poco así en general de los órganos. Elementos ahí, la relación que puede tener, ¿no? De una forma fácil. Bueno,
yo intento muchas veces, ¿no?, quedarnos con las 4 estaciones del año, ¿no?, que son el verano, el invierno, el verano, el otoño, el invierno y la primavera, y luego son 4 estaciones y en medicina china hay 5 elementos. Lo que pasa es que hay un elemento que es estómago y bazo, que es la tierra, que para ellos, si no lo ponen en una circunferencia, lo ponen en el centro y consideran que cada estación, antes de pasar de una estación a la otra, pasan por la tierra, ¿no? Y cada estación es un elemento. El verano es el elemento fuego, el otoño que sería el elemento metal, el invierno el elemento agua y la primavera el elemento madera, ¿vale? Y la tierra pues quedaría como en el centro, aunque a veces la sacan a esa circunferencia y también la ponen entre los mismos elementos, ¿vale? Justamente la tierra va, sería bazo, estómago. Es que explicarlo sin un dibujo me cuesta un poco de cara a la gente. Pero bueno, para que se hagan una idea, en cosas muy importantes sería, por ejemplo, en verano, ¿vale?, que sería la época del fuego. Sí. Después del fuego viene la tierra, que es el bazo y el estómago. ¿Qué nos pasa en verano muchas veces? Que padecemos mucho de problemas en la barriga, gastrointestinales. En los sitios tropicales, las diarreas, los problemas gastrointestinales en verano son muy conocidos. ¿Qué pasa en verano? En verano, pues hay mucho calor en el cielo, como dicen, y la tierra en teoría está fría. Y encima nosotros le damos más frío al bazo y el estómago, porque comemos bebidas frías, ensalada fría, todo frío. Entonces, el estómago, que es la tierra, en el estómago lo comparan a una olla y el estómago debería estar siempre caliente. Tendríamos que acostumbrarnos a tener bebidas calientes, agua caliente, e ir tomando algo caliente, y más cuando consumimos frío, para compensar esa temperatura. De hecho, para no tener gastroenteritis, lo ideal es que aunque comas comidas frías, hagas algo de calor en el estómago, ¿vale? Entonces, si ese estómago ya se debilita en verano, luego cuando llegamos a la estación de otoño, que es el metal y que es el pulmón, vamos a ver que se debilitará todo, ¿sabes? Porque uno es como la madre del siguiente. Si la madre se debilita, el hijo también estará débil. Y entonces, claro, vamos a llegar al invierno, cuando sea la época del riñón y del agua, que el pulmón estará débil, y entonces es ahí cuando tenemos el riesgo de coger todas las gripes que normalmente aparecen pues desde Navidad. Cuando empieza el invierno es cuando más, porque el pulmón ese ya se ha debilitado. Y sería un círculo. Es muy bonito de explicar con un dibujo y enseñarlo. Hice una conferencia una vez que lo expliqué, a los pacientes les encantó porque nunca habían encontrado esta similitud, ¿no? Luego la primavera es el hígado, es el que está relacionado con la expansión, ¿no? Las flores florecen, tiene mucha relación con el viento. Este viento primaveral que además altera las alergias, la gente alérgica se pone peor porque el viento además estanca el hígado, ¿no?, de alguna manera. Bueno, todo tiene su relación. Y luego en verano es el fuego y es el corazón. Y curiosamente es un órgano que está relacionado con la alegría. Y cuando yo he visto gente enferma de corazón o que han tenido cardiopatía isquémica, algún infarto, siempre hay detrás alguna historia con esta emoción, ¿sabes? De la tristeza que se ha estancado, de gente que tiene como una alegría inmotivada, que se ríen pero les falta una felicidad real, esa emoción de felicidad real, ¿sabes? Aparte de otras muchas cosas, porque luego cada órgano también se te puede estropear si el resto no están en equilibrio, ¿sabes? Luego los pulmones igual, los pulmones a mí me ha llamado mucho la atención cuando veía neumonías en urgencias, muchas veces había ahí una tristeza no bien procesada o un duelo reciente, ¿no? ¿Quién no recuerda a algún familiar que ha cogido una neumonía después de que se le haya muerto algún familiar también, ¿sabes? No sé, siempre hay esa relación, pero como cada persona es individual, tampoco me gusta generalizarlo ni protocolarizarlo, porque a veces, como se interconecta todo, el hecho de estar triste no te va a provocar una enfermedad en el pulmón, pero te la puede provocar en otro lugar. ¿Sabes lo que te quiero decir? Aunque hay emociones muy características de cada órgano, todos están interrelacionados y a veces uno debilita al otro. Entonces, es un poco más complejo que eso. Por eso cada persona hay que tratarla de forma individual y sin dejarnos nada de esa persona, ni de ella, ni de su entorno, ni de lo que siente, ni de nada.
Pero hay dos fármacos que yo les tengo un especial cariño y entran por la seguridad social, son muy baratos, incluso son gratis, que es dormir. Bueno, a veces si te dejan dormir, pero es dormir y después el querer, el decir, hacer cosas sin esperar nada a cambio. Yo creo que son dos magníficos fármacos, ¿no? Para compensar un poquito todo este sistema de forma de estrés crónico que estamos viviendo, ¿no? Porque si no siempre estamos en un proceso de inflamación constante provocada o por un pensamiento o por un, da igual, o por un donut que te comas por la tarde, ¿no? Da igual en qué vía entre, pero si estás estresando el cuerpo, ¿no? Ahí supongo que el qigong, el yoga, la respiración, bueno, de bioenergética me has hablado algo, pero no hemos profundizado. Todo esto para desencadenar estas emociones y sacarlas nos serviría también, ¿no? Sí, totalmente. De hecho, yo creo que una persona que nunca haya hecho nada de terapia se está perdiendo una parte muy importante de conocerse a sí mismo y de evaluar qué es lo que pasa, ¿no? Es una oportunidad para que la gente aprenda a escucharse y autoescucharse a su propio cuerpo. Lo hagas como lo hagas. Hay gente que meditando es capaz de llegar a ese punto, que hay gente muy capaz, pero hay gente que hemos necesitado otras cosas. Yo necesité ayuda de terapia bioenergética en su momento y para mí me cambió la vida. El poder entender qué es lo que mi cuerpo necesita y lo que siente es súper importante. De la misma manera que lo puedes hacer pues, con el qigong, el yoga, claro, son unas formas de tratar tu cuerpo que además las puedes hacer tú solo y te da tiempo a escucharte, es que no te queda otra. Todos los movimientos, la forma de respirar, todo es muy pausado y es una forma muy buena de poder tener ese tiempo para ti. Y es que nos lo tenemos que dedicar porque vivimos en una sociedad que vamos súper acelerados y esto no es bueno, tenemos que parar. Y yo, de todo esto del COVID, que está muy bien hablar de lo malo, intento sacar la parte buena, ¿no? Hay una palabra china que para llamar crisis está formado de dos diagramas, de dos dibujos. Uno significa peligro y el otro significa oportunidad y juntos es crisis. Entonces, a mí me encanta esa similitud, ¿no? De esta crisis, ¿qué te vas a quedar? ¿Solo con la parte negativa del miedo, el peligro y de ahora qué pasa? ¿No vamos a poder salir en la calle? No, esto es una oportunidad para poder interiorizarnos y pensar y sentir qué realmente queremos y cuando salgamos de aquí, de las cosas que yo hacía antes, a cuáles quiero volver y a cuáles pues ya no me hace tanta gracia volver. Independientemente del trabajo, que todo el mundo necesitamos trabajar y eso es evidente, pero la forma como tú vas a ir a trabajar y la actitud que vas a tomar en tu trabajo, creo que eso sí que es importante cambiarla. Y valorar un poco, ¿no? Lo importante en esta vida, que al final lo importante, lo hemos visto ahora, es estar sanos, estar con nuestras familias, ¿no? Con la gente que queremos, compartir, poder darnos abrazos. O sea, compartir, si somos un ser social que nos encanta compartir, pues aprovechemos esta crisis para evaluar realmente esto y quitarnos los miedos, que tenemos muchas posibilidades en este mundo. Nosotros como clínica ya estamos iniciando todos los protocolos porque tenemos muchas ganas de estar en contacto con nuestros pacientes. Está muy bien estas charlas virtuales con ellos y tal, pero yo ya tengo el mono de tocar, ya tengo las ganas de tratar y sí que es verdad de que, bueno, seguiremos todos los protocolos que era el Colegio de Médicos, el Colegio de Fisioterapeutas, estamos implantando la clínica, pero nuestra idea es, bueno, a final de mes o el 2 o el 4 de mayo, pues se puede empezar a abrir las puertas porque cada vez hay más pacientes que, pues, de necesidad, ¿no? Porque 40 días o más estar en una casa y con sus temas, yo creo que necesitarán ayuda, ¿no? Y qué mejor manera que poder hacerlo. Tenemos una superprofesión, Nuria, tenemos gente que podemos ayudarles. Esto es una pasada. No sé qué hora es, Nuria, porque yo cuando hablo contigo... Faltan como 13 minutos, vale, exactamente. Vamos bien. Tenías programada en la clínica, qué lástima que por todo esto nos quedó bloqueada, una superconferencia que a mí me apetecía mucho. Ahí hablaremos más del tema de los fármacos más profundamente. Esto no te vas a escapar, lo vas a hacer, No, además ya me gusta ya. Y nos vas a hablar de todo esto que es muy, muy importante, muy importante. Sí que lo es. Si hay gente...
Nos dicen que tienen buena conversa, que me encanta. Es que cuando hablo contigo ya lo hemos hecho muchas veces, se nos come el tiempo, pero no sé si quieres añadir cosas que tú consideres que nos hemos dejado, porque somos... Bueno, yo quiero dar un mensaje tranquilizador y quiero que la gente no tenga miedo y que sea muy objetiva ante esta situación, porque de lo que más creo que se ha quejado mucha gente es del miedo, ¿no? Por lo de este virus es nuevo y ahora qué va a pasar. Mira, ojalá no hubiera existido, pero ha sido así, no podemos ir en contra de la naturaleza, igual que ha habido epidemias de gripes otras veces, pues ahora hay una nueva. Y es verdad, no vamos a ser inmunes hasta que el virus, pues la inmunidad la adquiriremos cuando todos hayamos estado en contacto con ese virus. Es que no hay otra manera. Es así como cualquier otra gripe. La inmunidad es así. Otra cosa es la gravedad o no de este virus. Pero es verdad que tenemos que mirar los porcentajes de benignidad, que el 80% suelen sobrevivir a este virus sin ningún tipo de, prácticamente asintomáticos, que la mayoría de los que mueren normalmente tienen patologías graves de base, aunque por desgracia ha habido casos de gente que no, pero que esto ha sido muy explosivo porque es un virus con el cual ningún ser humano había estado en contacto. Y cuando es la primera vez, como la primera epidemia de gripe que hubo, como la primera, en este caso de coronavirus, cuando es la primera vez, por desgracia, vemos más gente grave de la que cabría esperar en una gripe normal. Eso es así. Entonces, miedo ahora ya, vamos a verlo con perspectiva. Yo creo que ha pasado lo peor. Creo, espero, si no nos engañan en nuestra información que tenemos los médicos, creo que lo peor ha pasado, que evidentemente seguirán habiendo casos, pero que no tenemos que tener miedo cuando nos toque salir a la calle. O sea, lo más probable es que estemos en contacto en algún momento con este virus y lo pasemos de una forma más o menos banal. Y la gente joven que llega a estar algo grave tiene más posibilidades de salirse que la gente mayor. Eso es así, ¿no? Miedo no hay que tener. Es que la vida sigue y creo que hay que mirar en general lo bueno de todo esto. O sea, yo veo pájaros que no había visto nunca por mi calle y ver que la naturaleza de alguna manera se está recuperando y que nosotros formamos parte de esa naturaleza. Sin ella no vivimos, hay que valorarlo en un equilibrio, ¿no? Y decir, bueno, pues formamos parte de este planeta, tenemos que estar en una situación de equilibrio y si la naturaleza tiene que apretar y crecer y nosotros estarnos un tiempo quietecitos, pues bienvenido sea, forma parte del equilibrio. No somos un ser que viene aquí y ya está, interaccionamos con todo, por eso nos encanta estar en la montaña y en el mar y ahora lo echamos de menos. Entonces, yo te añadiría incluso que los miedos, ¿no? En lugar de que la tendencia humana que es querer huir de los miedos, ¿no? Que es cuando nos hacen más vulnerables, es quizás el momento de saberlos escuchar y a ver dónde te llevan, porque es una forma que puedes transformarlos en una oportunidad, ¿no? Exactamente. Miedo, el ser humano va a tener miedo por naturaleza, pero ¿cómo vamos a afrontar esto? Tú has dicho una cosa súper interesante, podemos escoger lo que a partir de ahora queremos. Yo solamente quería decir que gracias a personas como tú, a médicos como tú, todo esto se pasa mucho más fácil. No sé, en la consulta creo que ha sido el fichaje del año, lo digo porque nos das muchísima tranquilidad terapéutica, sobre todo al componente pues, médico sumas mucho, pero sobre todo a nosotros como fisios o como osteópatas, personas como tú, con las ideas tan claras, con esta seguridad y que das este soporte y sobre todo en el ámbito de tu especialidad, que es la farmacología. Hostia, Nuria, a mí me has cambiado la vida, a mis pacientes, y nos ha ayudado mucho. Espero que siga así mucho tiempo y con ganas de que volvamos y podamos seguir ayudando. Pues para eso estamos, para eso estamos. Qué guay, qué guay. Bueno, no sé, igual ho deixem aquí, si vols afegir alguna cosa, que abrimos 5 minutos de preguntas si alguien quiere preguntar o... Sí, si alguien tiene una pregunta, bueno, lo que quiero aprovechar para agradecer a todos los compañeros médicos, enfermeros y otros terapeutas y sobre todo a nuestros compañeros de la Sociedad Española de Medicina Integrativa, que sí que abogamos por una medicina integral, pues todo el trabajo que estamos haciendo, muchos desde detrás, ¿no? Desde el burladero y otros pues desde la trinchera, sobre todo los que están ahí en la trinchera, que gracias por su esfuerzo. Y luego pues al resto de terapeutas, mis compañeros nuestros de medicina china, de psicoterapia, bueno, que hacen una gran labor durante todo el año y que ahora por desgracia poco pueden hacer porque no se reconoce todo lo que hacemos en nuestro sistema sanitario en este país. Así que, bueno, muchos ánimos, que esto es pasajero, que volveremos a estar ahí y
y que al final lo bueno de todo esto es que la gente que nos dedicamos a ayudar a los demás lo hacemos porque nos gusta ayudar a los demás, no lo hacemos por nada más. Y eso es lo más importante, eso es lo que realmente nos llena. Doy muchos ánimos a los que están ahí en los hospitales, en la trinchera, porque yo también he estado durante muchos años, sé que lo están pasando muy mal, y un abrazo muy fuerte. Se os quiere mucho, no os quedéis con los mensajes negativos que he visto por ahí, algún vecino que cuelga según qué carteles porque no tienen ni idea, y quedaros con lo bueno, porque al final, si no fuera por vosotros, esta sanidad no se aguantaba. Te mandamos también un mensaje a la Liping, ¿no? Que te puede exigir un poquito más porque tú pocas estudiadas has tenido, ¿no? Sí. Tiempo en casa has tenido para estudiar, ¿eh? Estoy estudiando mucho, la verdad es que sí, pero bueno, también atendemos a pacientes, tú lo sabes, en la distancia, pero los atendemos, o sea que... Totalmente, sí. Muchos ánimos a